Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al podcast. Amigos, no se imaginan cuánto extrañaba decir eso. La razón por la cual nuevamente vuelvo a hablar al inicio de los capítulos y no les dejo los capítulos así nomás porque sí, es porque quería agradecerles que finalmente llegamos a los 1000 suscriptores. Sin todos ustedes nada de esto hubiese sido posible. Y pues si quieren seguir apoyando el canal, pueden seguir viendo los demás videos. En el caso del podcast, los libros de Kiyoshi ya voy a terminar de leerlos. Ya solamente falta un video más y ya está. Pues si quieren seguir apoyando el canal, no se desuscriban. Esperen que muy pronto vamos a hacer el video del libro de Kiyoshi. Y pues ¿qué más les puedo decir, amigos? Muchas gracias. Apoyen los demás videos, apoyen el canal con los superchats. Aquí están por aquí en el chat del video en vivo. Y nuevamente antes de comenzar la lectura, voy a mandar saludos a algunas personas que hicieron posible que pues llegáramos a los 1000 suscriptores. Un saludo para Giovanna Yasmín Larios Magdaleno, Amisadai Pérez, Iron Namya, Esmeralda, Ernesto C. Espinosa, Sishia, Maite Fernández, Yehecatl, Gabriela R., Tony Sa, Marlon Torres, Uriel Almanza y Bato Racio 15. Muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias a todos los demás que aunque no comentan están viéndome ahí entre las sombras. Les agradezco mucho todo el apoyo que he tenido de parte de ustedes y pues ya saben, si quieren seguir apoyándome, regálenme un like, compartan con todos sus amigos mis videos porque pues ya nada más voy a hacer podcast, voy a seguir haciendo ese tipo de videos que he estado subiendo últimamente y pues, ¿qué más les puedo decir, amigos? Ustedes sigan disfrutando de mi contenido, yo soy Scarlett y les agradezco mucho todo el apoyo. Capítulo 22. Segundas oportunidades. Kiyoshi necesitaba organizar un viaje por su cuenta. No podía soportar tener que explicarle otro plan a medio hornear a Jinpa, y tampoco quería tenerlo presente cuando lo llevara a cabo. Así que se dirigió con un ministro del palacio con una solicitud para una nave y mantuvo todo el arreglo oculto de su secretaria. A la mañana siguiente, al enterarse que una embarcación la esperaba en el puerto, abandonó el palacio sola. Los guardias abrieron las muchas puertas y entradas sin que ella necesitara pedirlo o siquiera detuviera el paso. La hicieron sentir como un animal de granja siendo guiado fuera de su corral. Se subió al carruaje que la llevó a través de la ciudad caldera a la pendiente del volcán y a través de Harbor City. La noticia de los atroces actos de los Sawon se había extendido durante la noche a través de la capital, y las calles estaban en su mayoría vacías. El festival de Seto se canceló a mitad del evento ante tal traición. Las carrozas del desfile permanecieron en callejones laterales, cubiertos de lona. Las linternas se balanceaban en la brisa, apagadas. Kiyoshi casi se maravilló ante la velocidad de los rumores de la corte antes de darse cuenta de que probablemente Soryu había difundido la información por toda la isla por su cuenta. Como la mayoría de los clanes principales, los Shogun habrían tenido una presencia normal, diaria en la capital. Negocios, hogares y familias, ese ya no era el caso. Lista para buscarlos. Kiyoshi vio los signos de una rápida y eficiente purga. Una sola tienda en la calle comercial podría estar cerrada y oscura, mientras las de sus vecinos permanecían abiertas. Un lujoso apartamento, más probablemente perteneciente a un noble, no tenía la bandera del clan en la asta. Briznas de humo negro se asomaban en la distancia, demasiado cerca de las otras para ser una coincidencia. Tuvo que luchar para mantener baja la acidez de su estómago, mientras que declarar la guerra no era un buen estandarte de vida, y aun así las personas parecían conformes con eso. Alcanzó los muelles y encontró su nave. Era una baladria bien hecha con una quilla profunda. Un viajero veloz del océano sin necesidad de bordear las costas y los ríos como los bajos transportes del reino tierra. Pero hizo una mueca al ver el nombre en uno de los lados. La sonrisa de Sulan. El difunto Lord Cheryu debió haberlo ordenado para uso personal de su esposa antes de que ambos fallecieran. Apenas se notaba usado.
Kiyoshi decidió que Juazo tenía la medida correcta. La madre de Soryu no tenía la culpa de los eventos recientes, o al menos no la misma cantidad de culpa que el resto de todo en este asunto. Kiyoshi subió al bote e hizo su mejor esfuerzo para ignorar al transportista de cargo vecino que tenía un equipo de alarmada de fuego raspando sus decoraciones de piedra de camelia, la pintura roja cayendo como escamas sobre la superficie del agua, como sangre coagulada. La tripulación de la sonrisa de Sulán la dejó sola mientras navegaban en la dirección que ella les había ordenado. De pie sobre la cubierta podía sentir el agua arrastrándole por el casco como los dedos, agarrando la embarcación, reduciendo su velocidad más de lo que el viento lo hizo una vez con Jin Yong o Peng Peng. Comparado con volar, cualquier forma de transporte parecía una tarea difícil. Kiyoshi supuso que podría intentar acelerar la embarcación con agua control, pero había escuchado que de esa manera era posible dañar y volcar el buque si el maestro agua no sabía lo que estaba haciendo. Llegaron a la mancha oscura debajo de las olas que ella estaba buscando. Kiyoshi ordenó que la nave eche el ancla. El capitán Yong-ho, un hombre con bigotes como agujas de abeto, estaba a la cabeza de su tripulación de marineros resistentes al clima avasallante, esperando su próximo comando. «Permanezcan aquí hasta mi regreso», le dijo Kiyoshi. «No intenten ir por mí, no importa lo que pase». «No entiendo, Avatar», dijo Yong-ho. «¿Regresar de dónde? No hay nada aquí». Kiyoshi se subió a la barandilla de la nave. «Solía haberlo», dijo, y se lanzó al agua. Ella podía escuchar los gritos desde arriba de la superficie. Algunos de los hombres deben haberse sentido inclinados a arrojarse a rescatarla, pero sus órdenes habían sido claras. Habrían tenido dificultad en atraparla de todas formas. Kiyoshi se había puesto todos los complementos de su armadura para poder hundirse más rápido. Pateó hacia abajo, nadando por las ruinas de la isla de Yangshen. Igual que antes, le tomó un tiempo vergonzosamente largo recordar que era una maestro agua. Con una brazada avanzó más rápido que un elefante koi. La visión se tornó negra. El único recordatorio de que estaba nadando en agua era el ardor de sus pulmones debido a la falta del aire. Batalló contra las dagas en su pecho para continuar, pero la valentía le duró solo unas patadas más. Su boca se abrió y tragó hasta llenarse. Una nube de burbujas escapó de su garganta antes de que el agua salada entrara en su cuerpo, violando cada espacio que le quedaba. Se estaba ahogando. Había venido aquí con un grupo de extraños porque ninguno de sus compañeros la habría dejado tomar este riesgo. Kiyoshi batalló tanto como pudo, queriendo llevar su estado de conciencia hasta el límite. Con sus últimas reservas de pensamiento envió su mensaje. «Kuruk, ven aquí, ahora antes de que me muera, o cruzaré al otro lado e iré por ti allí». «Niña, puedes abrir los ojos». Kiyoshi parpadeó. Estaba abrigado e iluminado. La presencia del pasto le hizo cosquillas en la nariz. Estaba sentada en un prado verde que seguía amablemente hacia la distancia. A un lado del horizonte había una hilera de árboles que parecían colocados a mano, ubicados en la cima de las colinas, como el delineador de Kiyoshi cuando usaba su maquillaje. Del lado opuesto del bosque había un pico alto que sobresalía en el aire. Luego de varios intentos fallidos, líneas de nubes convergían de un punto detrás de ésta, como si la montaña fuera un sol emitiendo rayos de luz. Su predecesor en el ciclo del Avatar estaba vestido de manera más casual comparado a la primera vez que apareció completamente frente a ella. Kuruk estaba sin sus pieles y usaba solamente una túnica de verano de color celeste de la tribu Agua. Sus brazos y cuello estaban adornados con dientes afilados y garras de bestias unidas por tiras de cuero. Hizo una media sonrisa torcida, que elevó un lado de su rostro. «He estado tratando de contactarme contigo por mucho tiempo, pero necesitaba tu ayuda para hacerlo. Para que un avatar hable con sus vidas pasadas se requiere de verdadera voluntad de ambas partes. Su mensaje para ella en el Templo del Aire del Sur. Necesito tu ayuda». Él no le estaba pidiendo un favor desde el más allá de la tumba.
Necesitaba su ayuda para comunicarse debidamente. De todas las formas estúpidas e incorrectas de decirle, eligió esa. ¿De qué quieres hablar? De lo mismo que tú, tu chico y el padre Glowworm. Puedo guiarte a lo que estás buscando. Es para lo que estás aquí, ¿no es así? Así que no se había equivocado. Ir al norte de Chungling a recibir la ayuda de Kuruk. Felicitaciones a ella. La reivindicación se sentía tan bien como ahogarse. Podría haber mantenido la boca cerrada y recibir cualquiera fuera la asistencia que Kuruk le brindaba, pero había una inquietante calma en su conversación. Estaba sucediendo en completo silencio. Algo estaba mal. Este es el mundo espiritual, ¿no es así? Preguntó. ¿Dónde están los espíritus? Eran los únicos seres sentados en el vasto prado. Kiyoshi tenía muy poco en lo que basar sus expectativas, pero a menos que las plantas y las rocas estuvieran vivas, este lugar estaba tan desprovisto de vida como los parches secos del desierto de Siwon. Kuruk hizo una mueca. La mayoría de los espíritus tienden a darme un gran espacio. ¿Por qué? Él no quería decirlo, pero estaba hablando consigo mismo. No había razón para mentir, porque solía cazarlos. Kiyoshi se frotó la cara, sintiendo las grietas y líneas de sus dedos. Lao He lo mencionó una vez, Kuruk, el más grande cazador que alguna vez pisó las 4 naciones. Los trofeos que decoraban su cuerpo la primera vez que se manifestó frente a ella con toda su indumentaria. Si matar las bestias en el mundo físico ya no representaba un desafío, entonces no era tan descabellado que un aventurero imprudente y en busca de emociones como Kuruk volviera a la vista hacia los espíritus. Ser el avatar le había dado los medios. Tú, dijo. Era difícil hablar a través de la sonrisa que desgarraba su boca, y era difícil ver a través de las lágrimas que corrían por su rostro. Tú eres algo más. Dejar que sus sentimientos se soltaran era como quemar hierbas hervidas. Era necesario y doloroso, y había sido pospuesto el tiempo suficiente. Kuruk tragó. No fue capaz de sostenerle la mirada. No es lo que piensas, Yanchen. Ni siquiera lo pienses, dijo Kiyoshi riendo. Sus lágrimas fluyeron por su propia garganta mientras jadeaba. No te atrevas a meterla en esto. No eres digno de su legado. Tu nombre pertenece al barro junto con el mío. Aquí estaba ella, en medio del más sagrado acto que un avatar podía realizar, excepto que esta era Kiyoshi y Kuruk era Kuruk. ¿Había habido un peor dúo en la historia? ¿Desastre seguido de una catástrofe? Lo hilarante de la situación se apagó como la llama de una vela con un vaso posado sobre ella. Le siguió la sensación de muerte. Le faltaba aire. Esto no es justo, dijo Kiyoshi. Nada de esto es justo. La tierra alrededor de ella comenzó a moverse. Escuchó el ruido de revoloteo. Sonaba como si las hojas de un grueso libro fueran dadas de vuelta. Comenzando desde el horizonte, una grieta en el pasto comenzó a zigzaguear y expandirse como telaraña hacia ellos. Trozos del mismo terreno comenzaron a caer hacia la grieta, haciendo evidente que Kuruk y ella no estaban de pie sobre una superficie sólida, sino sobre un suelo delgado y frágil. Eso no era control de los elementos, era el reflejo de las heridas que ella había sufrido. Aquí en el mundo espiritual, su dolor y su esencia. ¡Te odio!, le gritó a Kuruk. Las lágrimas que caían al suelo revelaban una sombra por debajo con colores que Kiyoshi no podía explicar en el lenguaje de las 4 naciones. Era el tono del abismo, el fondo espiralado del caos. Si caía en él, no habría vuelta atrás. Te lo dieron todo en bandeja de plata. Yang Sheng te heredó su legado, y lo echaste a perder. Me dejaste un mundo lleno de nada más que sufrimiento y miseria. El colapso tomó velocidad, avanzando hacia ella y su vida pasada, amenazando con lanzarlos a ambos a una nueva existencia retorcida. El derrumbe consumió los árboles y el césped, el cielo, anulando la realidad y estrujando su mente, convirtiendo todo en nada, en una oleada. Kuruk miró la aniquilación viniendo por ambos y en respuesta le brindó a Kiyoshi una mirada completa de sumisión. Tienes todo el derecho,
En el último segundo el desmoronamiento se detuvo al borde de sus pies. ¿Lo tenía? No, pensó. No lo tenía. Ella no tenía el derecho de perderse en su ira y dejar que eso la hiciera caer en el olvido. No importaba lo que ella había pasado. No podía permitirse convertirse en una cicatriz humana, un compendio de pérdida personal. Ella tenía la obligación de ser más que la suma de sus quejas con el mundo. Gradualmente, pedazo a pedazo, las superficies y los planos del mundo espiritual volvieron a flotar a su lugar, elevados del abismo en el que habían caído, fijándose uno al otro como plato que se reparaba con laca dorada. Si era por ella o por el trabajo de fuerzas más allá de su control, no estaba segura. De todas formas, fue un proceso lento. La reconstrucción siempre tardaba más que la destrucción. Limpiar los desastres tardaba más que hacerlos. Kuruk observó el paisaje reparándose a sí mismo, manteniendo su expresión neutral a pesar del hecho de que estuvo a punto de ser inmerso en el aterrador más allá con Kiyoshi. «Has venido aquí por respuestas», le dijo, extendiendo su mano. «Tengo que mostrarte algo». «No me toques», apartó su mano de golpe. En el momento en el que hicieron contacto, Kiyoshi se percató de que no estaba usando sus guantes en el mundo espiritual. Sus manos estaban desnudas y las cicatrices rojas provocadas por los rayos no se veían por ningún lado, como si sus memorias de sí misma no hubieran incorporado el daño a su piel. Nadie le hubiera explicado qué pasaría si su forma tocaba la de Kuruk en el mundo espiritual. Un destello de luz invadió su mente, y cuando remitió, Kiyoshi se encontró encarcelada una vez más en la jaula inquebrantable de la memoria. Capítulo 23. Amigos perdidos. Kuruk abrió los ojos. Ya no estaba en el prado de Yangchen junto a Yaoping, enfrentando a Kelsang bajo el cielo estrellado. Se dio cuenta de la razón del conflicto de sus amigos nómadas aire con los mayores, cuando discutían sobre cómo se veía el mundo espiritual. El plano más allá del físico era diferente con cosas diferentes para diferentes personas en diferentes momentos. El avatar estaba solo. Ninguno de sus amigos estaba a la vista en este sisiante pantano gris. Se había alejado unos de los otros en algún momento del viaje. El agua que rodeaba a Kuruk se deslizaba, no con vida, sino con algo inquietante por la cercanía. Un grito y los golpes de un tambor eran lo único que podía oír. Un sonido incesante, histérico, y solo cuando se enfrentó a estas aguas turbias y forzó su camino a una orilla sólida pudo encontrar la fuente. Un espíritu. No una de esas criaturas de Kelsang, sino una monstruosidad del tamaño de una casa, agarrando el suelo con los brazos que parecían las extremidades de una araña y golpeando su cabeza sin rasgos contra la tierra, una y otra vez, provocándose un terrible dolor sin detenerse y sin tampoco el chillido que salía de su imperceptible boca. Antes de que Kuruk pudiera asimilar el horror e intentara hablarle, una larga cola se envolvió alrededor de él como un saco lleno de trapos, desmayándose ante el dolor que sentía su forma espiritual, aún más fuerte que el dolor que atravesaba su forma física. Antes de perder el conocimiento, logró vislumbrar lo que el espíritu estaba atacando con su cráneo. Era un estanque congelado, y el reflejo en el hielo era una vista de una colina de la ciudad de Yaoping. Kuruk se despertó con un jadeo. Kelsang permanecía sentado frente a él con los ojos cerrados, murmurando bromas como si estuviera en una ceremonia de té. Kuruk se levantó, ignoró las miradas de asombro en la cara de Heiran y Jianshu, y robó el planeador de su amigo. Se dirigió con su propio impulso de aire control hacia Yaoping. No había tiempo de explicarle a los otros lo que su corazón sabía. Ese monstruo, ese espíritu había encontrado una grieta entre el mundo espiritual y el mundo de los humanos. Si lograba abrirse paso, mataría a todos los que se cruzaran en su camino. Había solo un lugar desde donde alguien podía ver la ciudad desde arriba, como Kuruk la había visto, y ese lugar era la entrada a las minas de sal en la montaña vecina. Aterrizó el planeador y se paró frente al agujero entre los mundos, las fauces abiertas de la oscuridad. Reunió el coraje y se adentró en él,
corriendo. Era mejor cruzar la grieta e iniciar el ataque en el mundo espiritual. De esa manera conservaría sus poderes sobre los elementos. Kelsang lo había dicho. Encontró al enfurecido espíritu y comenzó a luchar contra él. No sabía cuánto duraría la pelea. Lo único que sabía con certeza era que el avatar correcto había sido elegido para esta tarea. Ese enemigo era una bestia, y él era un cazador. Un cazador golpeaba con rapidez y certeza y era misericordioso con su presa. Un cazador se acercaba a su deber con solemne respeto. Hizo falta controlar los 4 elementos para soportar la batalla contra el enloquecido espíritu y derrotarlo. Pero derrotarlo fue lo que hizo. El pueblo fue salvado, todo estaría bien. A la mañana siguiente sus amigos encontraron al avatar arrastrándose ciegamente por las calles de Yaoping, largando espuma por su boca. Pasaron días antes de que pudiera volver a hablar. Destruir al espíritu de alguna manera le había costado una parte de sí mismo. Estaba sangrando por dentro, perdiendo algo más vital que la sangre. Su vitalidad estaba disolviéndose de una manera que ningún sanador podría reparar. Tenía frío. Él, un muchacho del norte que se reía de las tormentas de nieve, nadaba alrededor de los icebergs. Tenía frío. Nada bombeaba por sus venas. Trató de decirle a Kelsang, Jianshu y Heiran lo que había pasado y no pudo. Las palabras estancadas en su garganta. Inventó una historia sobre cómo el malicioso espíritu lo había engañado, haciendo que perdiera sus facultades momentáneamente, como les pasaba a los niños vagos en cuentos populares siniestros. Sus amigos dejaron que descansara en la cama de una posada. Le consiguieron un doctor. El doctor acudió. Dijo que no había nada malo en su cuerpo y le dijo que descanse. Quería morirse. Un día, cuando todos los demás estaban fuera, una amigable sirvienta se acercó a él y le dio un poco de vino destilado, contradiciendo las órdenes del doctor. Quemó su garganta mientras descendía. La primera sensación en días que cortaba el frío. Bebió más y más, sintiendo el licor presionar contra la herida dentro suyo como un hierro al rojo vivo sobre una extremidad cortada. Cuando la sirvienta sonrió y pasó gentilmente la mano sobre su pecho, el avatar la apretó como si se estuviese ahogando. No podía recordar la cara de la mujer, pero recordaba la de sus amigos cuando se toparon con la maraña de miembros que sobresalían por debajo de las sábanas y las botellas rotas que cubrían el suelo. Kelsang no lo juzgó. A Jianshu no le importaba. Él era de la opinión de que si el avatar tenía cierto deseo, el avatar debía satisfacerlo. Kuruk entendería lo diferente de las reacciones muchos años después. Heiran, aunque nunca lo admitiría, perdió una gran cantidad de respeto hacia él en ese momento. La puerta del corazón de la maestra Fuego quedó firmemente cerrada, mas no sellada de por vida. Siempre iba a haber una parte de ella cerrada para aquellos que no podían domarse a sí mismos. Se recuperó y las aventuras continuaron. Sus amigos del avatar eran nobles. Los amaba demasiado. Amaba su inteligencia, sus aspiraciones, su nobleza pura. Ellos eran simplemente buenas personas. Había mucho bienestar que ese grupo podía traer al mundo. Fue por eso que cuando el segundo ataque del espíritu llegó fue a hacerle frente por sí mismo de nuevo. Sus amigos habrían insistido en ayudarlo si lo supieran, pero él nunca los haría sufrir lo que él sufrió, ni en 1.000.000 de vidas. Estarían condenados por asociación por las cosas que él tenía que hacer. Un mal sueño durante su visita a la Nación del Fuego le mostró una grieta en un cenote que suministraba agua sagrada a un rincón de la isla Mainca. Corrió hacia la caverna por medio de la noche y se zambulló en el agua contaminándola, y en lugar de golpear su cabeza contra el fondo de la piedra, nadó y nadó, directo hacia abajo hasta que encontró la masa de picos, retorciéndose, abriéndose paso hacia la superficie, con chasquidos y lamidas. La apuñaló con hielo y la apuñaló con piedra, manteniendo sus ojos cerrados y sintiendo los gritos de terror. Sus antiguos compañeros de caza de su juventud lo habrían despreciado por no llevar a cabo una muerte limpia. No podía mirar a la criatura moribunda. Una vez terminada su misión, Kuruk se arrastró sobre el borde del cenote, escurriendo agua sobre la orilla.
El frío vacío dentro de él había vuelto con fuerza. Entonces se arrastró como un bebé hasta que alcanzó los pies de un hombre que lo miraba con confusión y disgusto. El hombre era un ciudadano de la Nación del Fuego, de un clan o tribu que no se reconocía. «Mi nombre es Niajita», dijo el hombre, y luego de recibir una premonición de los ancianos de Bati, lo habían enviado ahí para brindarle ayuda al avatar. Estaba claro que tenía problemas con creer que ese desastre era el sucesor de la gran Yang Sheng. Niajita llevó a Kuruk a un campamento en la jungla y realizó un tipo de diagnóstico ritual, guiando el calor por las sendas de energía de manera parecida a como los sanadores del norte usarían el agua de un cuerpo en el paciente. Él confirmó lo que Kuruk ya había adivinado, que entrar en conflicto con criaturas oscuras y destruirlas le estaban causando su propio daño espiritual. Niajita reparó lo que pudo, pero admitió que le costaría un saldo permanente cada vez que se enfrentara en otra de esas batallas. Desde entonces, Kuruk estaría fuera de la carrera por la era más larga de los libros de historia de los Avatar. «Qué terribles modales hacia un paciente para ser doctor», bromeó Kuruk. ¿No podía haber suavizado las noticias un poco? Luego vomitó sangre sobre toda la túnica del sabio de fuego. Las directas advertencias de Niajita cimentaron la decisión de Kuruk de no contarle a sus amigos sobre las invasiones de los espíritus. Ellos lo seguirían hacia cualquier peligro y darían sus vidas con tal de protegerlo. Derrumbar los vibrantes espíritus de Heiran, Kelsang y Jianshu con esa enfermedad sería una tragedia demasiado horrible para siquiera considerarla. No vería que eso sucediera, ni siquiera aunque eso significaba su propio olvido. Comenzó a tomar descansos de sus misiones con ellos para investigar con Niajita. Visitaron la biblioteca oculta de Banti, un continente para el mayor depósito de conocimiento sobre los espíritus en el reino físico. Juntos, bajo los techos de pagodas de piedra, estudiaron rollos y tomos más viejos incluso que las 4 naciones. Dedujeron que los espíritus estaban tratando de forzar su entrada a través de nuevas grietas creadas en el límite entre el mundo espiritual y las tierras de los humanos. No sabían por qué o cómo se estaban formando esas grietas tan de repente. Normalmente los lugares por los que los espíritus podían cruzar eran ancestrales, sagrados y raros. Se requerían circunstancias especiales como los crepúsculos de fechas sagradas, y ese no parecía ser el caso. También buscaron una mejor técnica para someter a sus enemigos, pero no encontraron ninguna, probablemente porque aún tenía que ser inventada. Kuruk se estremeció mientras cerraba el último libro prometedor de la gran biblioteca de Banti sin encontrar salvación. A medida que se producían más ataques, se dio cuenta de que podía acechar a las criaturas a través del mismo mundo espiritual, a veces siguiendo el rastro de los grandes disturbios y tormentas en el paisaje que cambiaba constantemente. Unas veces confiando en sus propias habilidades sobrenaturales de caza, su habilidad de detectar rastros en el hielo puro, en la roca desnuda y en la más pequeña brizna de hierba fuera de lugar. En tales excursiones siempre tenía que pasar a través de la grieta del mundo físico al mundo espiritual, enfrentando a su presa con su cuerpo físico. Sin el control de los elementos no tenía ninguna oportunidad, y tenía más sentido pelear en el lado del mundo espiritual de la frontera para así minimizar el daño colateral sobre los humanos, y así fue como cazó. Caminó por el reino más allá del físico, buscando los espíritus con intención de asesinar, tratando de abrirse camino hacia poblaciones humanas. Cada vez que encontraba uno, Kuruk daba lo mejor de sí, para aplacar la ira del ser a costa de su sangre, sudor y huesos. Nada funcionaba para salvar vidas. Tenía que pelear, tenía que matar. Niajita y él no le contaron a nadie lo que hicieron. Eran como personas graduándose de pequeños hurtos para pasar al crimen organizado, demasiado metidos en el asunto para salir librados por su cuenta. Para el momento en que alcanzaran una cierta cantidad de casas, los laicos los rechazarían por espíritus que destruyeron, sin mencionar a los Banti o a los nómadas del aire. El mundo continuó. Tenían personas competentes viendo por él. Kuruk, que nunca había asistido a reuniones donde las mentes más rápidas estaban forzadas a adoptar el ritmo de las más lentas, comenzó a dormir en ellas,
agotado por el dolor persistente y el vino que tomaba para calmarlo. Jianshu inevitablemente resolvía las cosas con los diplomáticos, los ministros y los embajadores para cuando él despertara. Pasaba sus noches bebiendo en fiestas, en tabernas, en concursos de proezas en el manejo de los elementos, tratando de sentirse lo más humano posible. En secreto ansiaba que Niejita encontrara un escrito sagrado que declarara que el tratamiento oficial para sus síntomas era estar cerca de la vida, la alegría y el toque de cuerpos cálidos. Pero no. El hedonismo de su proceso de curación autoprescrito era la muestra de su propia debilidad, nada más. Niejita también participó en el tratamiento, sorprendiendo a Kiyoshi con sus indulgencias. El sabio, antes austero, perseguía los excesos con la inmoderación de un hombre negado. Kuruk apenas notó que sus amigos se separaban. Los tesoros de su vida se esparcieron por las 4 naciones para seguir sus propios caminos. Todos habían llegado a la misma conclusión. No estaban logrando nada de valor en compañía del Avatar. Se sintió como si un día estuviera jugando su juego diario de Pai Sho con Jianshu, y el siguiente estaba leyendo la carta de amonestación de Jianshu por no asistir a la boda de Heiran. Kuruk había estado fuera de sí por el dolor cuando apareció en casa de Kelsan con ese poema. Un espíritu había tratado de abrirse paso el día anterior, y su reprimida furia contra sí mismo por mentirle a Heiran por la omisión sobre tantas cosas diferentes durante todos estos años explotó. Había aniquilado la cordura con todo el poder del estado Avatar, un acto indigno sin importar las circunstancias. El poema fue un débil intento de hacerse retroceder en el tiempo hasta un punto en el que no era un miserable fracaso de abuso de los dones de Yang Sheng, una época en la que todavía estaba al alcance de merecer el amor de Heiran. Canalizó su dolor en más investigación con Niejita, expediciones más largas al mundo de los espíritus. Finalmente descubrió cómo se estaban creando los túneles hacia el reino físico, y su conocimiento de las bestias volvió a estar en primer plano. Los animales a menudo se apoderaban de las criaturas creadas por otros animales, como la forma en que los escarabajos jaguar vivían en los vastos y complejos montículos de termitas pescadoras, después de que los residentes originales se mudaron para formar otras colonias. Las grietas en la realidad las estaba creando solo un espíritu. Kuruk cambió su enfoque para señalar los orígenes de los túneles en lugar de los espíritus que intentaban usarlos, dando vueltas cada vez más cerca de la fuente, hasta que se encontró con el padre Glowworm, el taladrador del mundo. Está dentro del agujero. Finalmente había encontrado un espíritu que hablaría con el Avatar. Aprendió que el padre Glowworm tenía el poder de raspar la barrera entre los mundos físico y espiritual, filtrando mechones de su esencia a través de las grietas que hacía para disfrutar el calor y el caos del reino mortal a su gusto. ¿Tomó ocasionalmente la vida de algún humano aquí y allá? Sí, pero ¿qué cazador no capturó una presa selecta cuando se presentó la oportunidad? El padre Glowworm era un depredador sabio y astuto. Podía crear túneles a cualquier lugar del mundo físico, pero mantenía las salidas en lugares profundos y oscuros, donde los humanos no se daban cuenta, y nunca se devoraba mucho en los mismos asentamientos. Si los espíritus inferiores querían ir a las tierras de los humanos utilizando sus pasajes abandonados, eso no era de su incumbencia. El error de Kuruk fue intercambiar nombres con él. Niejita le había dicho que los espíritus con nombres autoproclamados eran increíblemente poderosos y peligrosos. Había poder en las presentaciones. Conocer el nombre del padre Glowworm finalizó la maldición que se había ido acumulando lentamente sobre el Avatar a lo largo de los años. Secó la tinta del contrato. El padre Glowworm también lo sabía. El espíritu dijo que los dos estuvieron juntos en esto durante mucho tiempo. Quizás se divertirían. Kuruk, amortiguado por el agotamiento, le mostró al espíritu devorador de humanos su definición de diversión. Su lucha casi creó un enorme agujero en el límite de los reinos. El padre Glowworm era más fuerte que los otros espíritus y Kuruk era demasiado terco para morir. Sus energías se chocaron entre sí como cuchillas golpeando de borde a borde, dejando marcas permanentes.
Con un golpe que casi rompió los cimientos del lecho de roca a su alrededor, Kuruk hirió gravemente al padre Glowworm. El espíritu disminuyó en tamaño y poder varias veces, pero logró escapar, retorciéndose hacia un laberinto interminable de oscuridad. Fue un resultado que el avatar encontró aceptable. El decepcionante secreto de Pai Sho que a la mayoría de los novatos nunca aprendió fue que los niveles más altos, la mitad de los partidos entre maestros terminaron en empates insatisfactorios y no concluyentes. Había causado un daño duradero a su enemigo lo suficiente como para asegurarse de que el espíritu se mantuviera fuera del mundo humano durante al menos 1 o 2 generaciones. A cambio, lo habían marcado. Ninguno de los dos se curaría por completo del encuentro. Llevarían consigo mismos el recuerdo del otro para siempre, como viejos amigos. Kiyoshi se alejó suavemente de los recuerdos de su predecesor, como si fueran piezas de cristal demasiado delicadas para manejar. A diferencia de la sucesión de comunión en norte de Chungling, donde a ella había visto la juventud de Kuruk desarrollarse por sí misma, esta vez él había estado de pie junto a ella, mientras presenciaban en silencio los horrores de su vida en los años posteriores. No había habido un momento adecuado para hablar con él. Aún así, esta vez estaba agradecida por su presencia. Ella no podría haber soportado ver esos recuerdos por su cuenta. El padre Glowworm la había asustado sobremanera, cuando conoció al espíritu en carne y hueso. Ella miró a Kuruk, examinando su rostro denso, pero estoico. En el momento de su muerte, su piel debe haber estado más herida que intacta debajo de la ropa. Su apariencia en el mundo de los espíritus debe haber sido alterada por sus propias percepciones y preferencias. Él recordaba una versión de sí mismo de antes de sus peores días de su vida se apoderaran de él. El prado que lo rodeaba había sido reparado y ya no parecía un plato roto. ¿Por qué había tantos espíritus enojados durante tu era?, preguntó Kiyoshi. Ahora entendía que Kuruk solo había enfrentado a las criaturas que no podían ser apaciguadas por nada más que la muerte. Esa es una pregunta para otro día, dijo él. Para poder brindarte la ayuda que buscabas, tuve que compartir mis recuerdos de mi vida como el avatar y del padre Glowworm. Ahora que recuerdas esta parte de tu vida pasada, podrás encontrar a tu chico en el mundo físico. Créeme. Ella se encontró a sí misma creyéndole. ¿Qué hay del resto de tus recuerdos? Las palabras se escaparon antes de que Kiyoshi se pudiera dar cuenta de que estaba siendo indiscreta. La mandíbula de Kuruk se apretó. Hay poco que ver después de perder a mis amigos. ¿Dónde estaba Kuruk?, Kiyoshi le había preguntado una vez a Kelsan, sintiendo curiosidad sobre lo que pasó después de que su grupo se separó. Viajar por el mundo había sido la respuesta, rompiendo corazones y tomando nombres. Siendo Kuruk, parecía que el avatar de la tribu Agua lo había estado viviendo por su cuenta, teniendo una gran aventura a través de las 4 naciones, pero el dolor en su rostro en ese momento le decía lo contrario. Después de que los compañeros de su juventud se fueran de su lado, Kuruk había estado solo, rodeado quizás de un mundo que lo celebraba, pero completa y absolutamente solo. El hombre frente a ella era una persona físicamente grande, pero mirándolo solo podía ver los límites del espacio que Kuruk llenaba. Le recordó la forma en que el cadáver de Jianshu pareció encogerse después de que la vida abandonó su cuerpo. La muerte y el tiempo hacía a todos pequeños, reduciéndolos a trivialidades, pero no tenía ninguna duda de que su sucesor la miraría con escepticismo, preguntándose por qué todos afirmaban que esta persona Kiyoshi era considerada un gigante. «Me alegro haberte contactado finalmente, Avatar Kuruk», dijo ella con total sinceridad. Sus hombros se contrajeron y luego se relajaron. No consideró que él pudiera haber necesitado esta conexión tanto como ella, asumiendo que una vida pasada podría no necesitar nada. «Hay una cosa más que tengo que decirte», dijo Kuruk, mostrándose reacio de repente, un cambio de opinión apoderándose de él. «Pero no sé si finalmente valdrá la pena. No quiero causarte más dolor».
Kiyoshi leyó su mueca y se dio cuenta de otro defecto en el carácter de Kuruk. Fuera de los oponentes a los que se enfrentaba con el control de los elementos, no podía soportar ver a otras personas que resultaran heridas. «Deberías decirme», y con un suspiro, Kuruk habló finalmente. «Ven conmigo». Caminaron uno al lado del otro. Lo irreal de la distancia y el suelo sólido fluyeron a su favor. Unos pocos pasos los sacaron del prado y los llevaron al horizonte como si estuvieran dando vueltas al mundo debajo de ellos con los pies. Se olvidó de observar su viaje y disfrutar los esplendores del mundo de los espíritus. Cuando se acordó de buscar los gloriosos paisajes pintados de Kelsan y las curiosas criaturas parlantes, llegaron a su destino. Habían pasado de pesadilla en pesadilla. Kuruk y Kiyoshi estaban en el extremo de un pantano muerto y drenado. Los árboles que necesitaban sumergir sus raíces en líquido se habían marchitado hasta convertirse en leña. El suelo limoso de la cuenca se había secado y se había convertido en un terreno agrietado y polvoriento. Tenía una idea de dónde se había ido el agua. Se había abierto un gran corte en la tierra, dividiendo el ancho del borde del pantano. La grieta comenzaba pequeña, y se desprendía de sus pies como el comienzo de un gran cañón formado en el desierto. Las profundidades estaban llenas del mismo color salvaje, chocante y sin sentido en el que Kiyoshi había estado a punto de sumergirse a sí misma y a Kuruk. El creador de esa lágrima se había quedado donde estaba ahora, en el punto de origen claramente marcado como un estallido de indignación. ¿Jun hizo esto? Sí. El mundo espiritual reacciona a nuestras emociones. Las heridas que traemos a este lugar adquieren características físicas. A diferencia de la ruptura que tú creaste, esta no se está curando. Tu muchacho la mantiene abierta y expandiéndose al aferrarse a su ira. Kiyoshi asintió. Lo sé. Jun no está en su sano juicio debido a la influencia del padre Glowworm. No. Te has aferrado a esa excusa el tiempo suficiente. Kuruk fue gentil, pero inflexible. Lo que necesitaba decirte es que los espíritus pueden poseer el cuerpo de un ser humano, e incluso podrían fusionarse con una persona para darle nuevas formas y tamaños, pero no se apoderan de los pensamientos de las personas. Jun tiene el control total de sus acciones. Lo ha estado todo el tiempo. Oh, dijo Kiyoshi aferrándose al dilema. Oh. Si Kuruk tenía razón sobre Jun, Soryu también. Lo siento, niña. Ojalá no fuera así. El cielo era de un color azul cielo, claro, brillante. Comenzó a girar alrededor de su eje. Las nubes aparecieron con su único propósito de marcar su espiral. Kuruk miró hacia arriba con una expresión decepcionada. ¡Qué vergüenza! Parece lluvia. Tendremos que acortar la salida. Kiyoshi trató de hablar y el agua salada salió de su boca. Se derramó por su barbilla y humedeció su túnica. Quería darle unas palabras de despedida a Kuruk, pero su garganta estaba cerrada por el mar. Alguien la puso de costado, y el resto del agua salió corriendo de su cuerpo. Sintió la cubierta de madera de la sonrisa de Sulam presionando contra su mejilla. El capitán Yong-ho y la tripulación la rodearon. Fruncieron el ceño con preocupación. Sería de mala suerte que el avatar muriera a bordo de su nave, incluso siendo una nacida del reino tierra. Mientras Kiyoshi yacía ahí, podía sentir el regalo que Kuruk le había dado. La batalla entre el avatar anterior y el padre Glowworm había dejado cicatrices identificables en ambas partes, marcas talladas tan profundamente que eran permanentes. Jun y ella eran los herederos de ese legado. Ella sabía dónde estaba él. Era una presencia débil, un parpadeo en la distancia, pero tenía una dirección. Sabía que si lo alcanzaba, si extendía el flujo de su espíritu, podía seguirlo hasta su ubicación. Jun probablemente la había arrastrado a través de la Nación del Fuego usando el mismo método. Eran los faros del otro, dos antorchas en la oscuridad, y él había usado esa conexión una y otra vez para hacerla sufrir. Kiyoshi resopló, e inmediatamente se arrepintió.
Se secó la nariz tratando de eliminar la sensación de sal ardiente que sentía al respirar. «Pensé que les había dicho que no fueran por mí», le dijo al capitán. Varios miembros estaban empapados como ella. Los nadadores más fuertes deben haberla pescado. El capitán asintió solemnemente. «Lo hiciste, pero obviamente esa fue una orden estúpida y nunca íbamos a obedecerla». Si tan solo el mundo estuviera lleno de gente sensata como el capitán y su tripulación. Dejó que su cabeza volviera a la cubierta y cerró los ojos. «¿Cómo te atreves a desafiar a tu avatar?» Interludio. El hombre del mundo espiritual. Después de consumir al padre Glowworm, Jun pasó los controles que Sifua Mac le había enseñado a realizar después de entrar en contacto con toxinas potencialmente mortales. No había ardor, ni entumecimiento en su estómago ni en la piel, sin hormigueo en los labios. Su visión era más clara que nunca. Extendió la mano y estiró sus dedos. Estaban firmes, sin efecto. Quizá habían bebido suficiente maldad en su vida como para hacerlo inmune. Si hubo signos que parecía que afectaran cuando un espíritu poseía a un humano, fueron enmascarados por su propia carne. No podía discernir si el padre Glowworm estaba destruido, disipado o vivo en algún lugar en su interior. No le importaba. Estaba más concentrado por lo que había impulsado a comportarse así. Tal vez fuera puro desprecio por su enemigo. Jianshu le había dicho varias veces que intentara evitar sentir desprecio por sus deberes políticos. Te hacía actuar de forma irracional. Te cegaba a tu propio beneficio. Jianshu. Jun miró a su alrededor, con las manos en las caderas. Decidió con bastante lógica y por su propia voluntad que debería empezar a cavar, directo hacia abajo. Cayó de rodillas y hundió los dedos en la tierra húmeda. Separando la tierra, empujó pedazos de tierra espiritual, apartándolos de su vista, tirando de las raíces restantes que cruzaban su camino. Desgarró el tejido fibroso, la savia sangrando por las líneas de sus palmas, abriéndose paso a través de una capa de vegetación viva. Se encontró con una arcilla más oscura, fue más profundo. Cavaba como lo hacían los animales, no como los tejones topo con su tierra control, sino con una manera de bestias inferiores, malignas y con las garras que nunca vieron la luz del día, criaturas que ponían larvas y engordaban y palpitaban y brillaban en la oscuridad. Arrojó guijarros y yesos detrás de él y por encima de su cabeza, aunque ya no importaba hacia dónde estaba él arriba. Perforó más y más profundo y más hacia la oscuridad, hasta que el único sonido en esa oscuridad total fue su propio aliento, sus propias exhalaciones, calientes y atrapadas contra su piel. Jun se despertó boca arriba. Tuvo que abrirse los párpados con los dedos pegados entre sí, con lágrimas secas y sedimentos. Tuvo suerte si se hubiera desmayado de cara al cielo con los ojos abiertos, el sol ardiente lo habría cegado permanentemente. La otra parte de su cuerpo que le preocupaba eran sus uñas. Debería haber estado astilladas, destrozadas, gastadas hasta escamarse. Habían raspado tanta tierra y piedra con manos que no estaban hechas para eso, pero estaban bien, aunque muy sucias. Kiyoshi sin duda le regañaría más tarde. Odiaba que se quitara la suciedad de debajo de las uñas durante el día mientras estaba distraído. «¡Existe el jabón!», gritó, imitando la angustia de su amiga. Su voz rebotó en las paredes estriadas de un barranco. El agua drenada lo había tallado, se había ido. Nada crecería ahí. «Puede que esté muriendo de sed», pensó para sí mismo. Jun se tambaleó por el camino que la lluvia habría tomado, si hubiera habido alguna. La tierra era tan estéril y tan desprovista de signos de animales que pensó que todavía estaba en el mundo espiritual, condenado a vagar por un páramo hasta que la tierra se inclinó para revelar una ciudad debajo de él. Se abrió camino por la ladera rocosa, encorvando y cojeando hasta que recordó que no estaba herido, solo cansado y posiblemente delirante. No había forma de que nada de lo que había pasado pudiera ser real, ¿o sí?
El mundo espiritual era tanto un estado mental como un lugar, según algunos estudiosos. El asentamiento mostraba señales de construcción rápida y barata, el tipo de ciudad en auge construida para aprovecharse de las oportunidades de las personas en igual medida. Dedujo, luego de un par de pasos, que la mayor parte de las construcciones en ladrillos no durarían más de unos pocos años. Jun mantuvo la boca cerrada a pesar de estar en el extremo receptor de algunas miradas duras de los aldeanos de las afueras. Cometer un error tonto como acercarse y gritar «Oye, ¿qué lugar es este? ¿Dónde estoy?», era una invitación a los problemas. Por más que lo intentó, perdió toda preocupación y compostura una vez que vio el pozo en el centro de la plaza. Corrió hacia él, tropezando con sus propios pies, frenético como una mascota cuando su amo regresa. Un hombre muy corpulento sentado en el porche de uno de los edificios más cercanos lo vio, se levantó lentamente, se acercó, colocándose firmemente en el camino de Jun. Un pesado garrote colgaba de su cinturón. Jun redujo la velocidad hasta detenerse. «¿Este es el pozo del gobernador Tou?», preguntó el guardia. «Si tienes identificación puedes beber». Sacudió las fichas de madera tallada que colgaban de una cuerda alrededor de su cuello. Tenía acento de shishanense en sus sílabas de 4 tonos, lo que significaba que Jun no estaba lejos de donde había salido por primera vez del mundo humano, arrastrando a esa cueva por el padre Glowworm. Esta ciudad debe haber sido construida como parte de una nueva operación minera. Sus ciudadanos seguramente eran mano de obra traída de lejos. Se preguntó cuántos aldeanos sabían que podían vislumbrar su futuro, a lo lejos, a lo largo de la cordillera. Solo tenían que mirar las ruinas abandonadas donde Jianshu los había llevado a él y a Kiyoshi. Una vez que las vetas de mineral se secaran, también lo haría el dinero. Los trabajadores serían desechados como sus precarios hogares. Ya no serían de uso para nadie. Jun apretó su talón en el polvo. A través de su tierra control podía sentir la forma del pozo. La erosión le dijo que había sido excavado en un pasado lejano, probablemente un siglo antes de que cualquier ser humano se diera cuenta de que había riqueza que podía extraerse de las montañas. ¿El gobernador Tou puso este pozo de agua en la tierra? ¿Perforó este pozo por sí mismo? La lengua de Jun raspó sus labios. Era difícil para las partes de su garantía separarse unas de otras. Lo peor era que conocía a Tou, y el gobernador parsimonioso era exactamente el tipo de hombre que rechazaría a alguien una bebida como esta. La mano del guardia se movió hacia su garrote. «Mira», dijo Jun, «déjame tomar un poco de agua y me aseguraré de que seas recompensado». La frase murió en un jadeo. Estaba demasiado débil para ofrecerle al hombre una fortuna más allá de su imaginación salvaje. Se dio cuenta de que ya no tenía fortuna para dar. Había un tesoro, una riqueza en la mansión de Yokoya, y él no poseía exactamente nada de eso. «Ve a probar suerte en una de las tiendas», dijo el guardia. Sacó su arma y señaló a la esquina de la plaza. «Pueden darte agua si quieren, pero esto de aquí es el pozo del gobernador». «De acuerdo, de acuerdo». La primera tienda en esa dirección era una casa de té, por lo que él sabía. Era solo un paso antes de llegar hasta su destino. No habría necesidad de desesperarse todavía. Jun se tambaleó hacia un edificio donde una chimenea enviaba bocanadas de un amistoso humo blanco al aire, lo que indicaba que la estufa estaba encendida, hirviendo agua para el té. La entrada estaba del otro lado. Navegó por un callejón usando las paredes como apoyo, rozando su mano contra la textura del ladrillo, y solo llegó a la mitad antes de caer al suelo. Esta era una sensación familiar, pensó. Recostó la espalda en la pared exterior de un edificio en cuyo interior quería estar, justo como en los viejos tiempos en Macapú, escuchando el interior del salón de clases. Sus dientes castañaban cuando no se daban cuenta del frío que tenían. Inclinó la cabeza hacia abajo. Sus pensamientos recayeron en Kiyoshi otra vez. Podía sentir su calor contra su flanco, como si estuviera a su lado. Sin embargo, no lo estaba. Ella estaba en Taihua, la cordillera equivocada, en el extremo opuesto del Reino Tierra.
Jun parpadeó para evitar dormirse, sabiendo que el sueño lo amenazaba con alcanzarlo y nunca dejarlo ir. ¿Cómo supo que Kiyoshi estaba ahí? Intentó llegar a ella de nuevo. La distancia a través del reino físico no importaba. Ahora estaba seguro de eso. El espíritu de Kiyoshi era un faro, una señal brillando en la oscuridad. Estable, tranquilizante y única. Era todo lo que él quería. Volvió de un tirón a su propio lugar en el mundo, avergonzado, por supuesto, que su espíritu se activara entre todos los demás. Ella era el avatar. Estaba demasiado seco para llorar y demasiado cansado para gritar. Ahí, entre los humanos, la tierra no se estremeció automáticamente, haciendo eco en sus emociones. No había lugar a donde redirigir el dolor, ningún reflejo de su sufrimiento. Otra ola de dolor se apoderó de él, y solo pudo aferrarse a su propio torso, imponente, tratando de no ahogarse. «¡Oh, vamos!», un hombre gritó lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar el papel cerado que cubría una ventana que estaba por sobre la cabeza de Jun. «¿Me descuentas media semana por un día perdido?» «Deberías agradecer que no te he despedido», respondió alguien con más calma, probablemente un dueño de la casa de té. «Pierdes tu turno y pierdes tu paga. ¿Qué tan difícil es presentarse al trabajo cuando se supone que debes hacerlo?» «Eso es porque insistes en usar ese estúpido calendario», dijo el primer hombre. «¿El día 6020 y no sé cuánto de la era de Jun? ¿Qué eres? ¿Un tonto del anillo superior que duerme con un retrato de los avatares debajo de su almohada? Esto no va a hacer de este basurero sea más elegante». Jun se petrificó al escuchar su propio nombre. Ellos se estaban refiriendo al calendario del avatar. 6020 y algo de días de su era significaban que Jun había estado atrapado en el mundo espiritual durante aproximadamente una semana. «Me sorprende que no seas un gran devoto», dijo el dueño de su trabajador delincuente. «¿No fue el avatar quien salvó a tu lamentable escondite de la gran malvada reina pirata?» «¿Espera qué?», dijo una mujer. Unas botas cayeron al suelo como si se las hubiera quitado de una silla para sentarse con gran interés. «Nunca escuché de eso. ¿Tú eras uno de los rehenes de Takaka?» «Go es originario de la villa Lanzhou, al otro lado de estas montañas», dijo el propietario. «Lo atraparon como una pieza de oro que quedó en la calle, arrastrado como un pollo de cerdo atrapado». «Oh, cállate», dijo el otro hombre. «Usted cuenta la historia con más frecuencia que yo». Parecía que veía toda la experiencia como vergonzosa en lugar de desgarradora, como tropezarse con una pila de estiércol. Jun cerró los ojos con más fuerza. Él había lanzado su última poca suerte. Invocó la poca energía que le quedaba para ponerse de pie, sin saber si podría hacerlo nuevamente después de eso. No había puerta, solo un marco vacío con una cortina atada a un lado. Cuando entró, Jun tocó el puntal de madera para llamar la atención de las personas que estaban dentro. «Lamento molestarlos», dijo. Había visto mejores establecimientos, por decirlo menos. El interior estaba amueblado con carretes de cuerda para las mesas. Los bancos eran cajas de suministros volteadas. El dueño era un hombre corpulento con ojos pesados y brazos peludos. Estaba limpiando vasos usados, evidentemente la única limpieza que a estos habían visto. Su mirada se centró en el pecho de Jun, donde no se encontraban etiquetas. «¿Qué deseas?» «Me vendría bien un poco de agua, por favor». Escuchó una risa proveniente de la mujer sentada en la mesa. Tenía el pelo ondulado recogido hacia atrás sobre su cabeza, y una cara redonda y plana. Sus botas estaban cubiertas de lodo seco, pero solo hasta el tobillo. Ella debería haber sido el jefe en turno de las minas. Un trabajador regular habría quedado cubierto de suciedad de la cabeza a los pies, y tampoco estaría en una casa de té a mediodía. Jun hizo todo lo posible para no mirar la olla humeante frente a ella, o las largas y húmedas hojas que sobresalían de debajo de la tapa de cerámica de Gai Wan. «¿Tienes dinero?» «No, no tengo». Sus bolsillos estaban vacíos, y después de regresar al mundo de los mortales, las túnicas alguna vez finas de Jun ya no eran capaces de convencer a nadie que era rico. «Entonces vete». El dueño lo dijo con poca malicia, que sonó como un agradable buenas noches.
Jun esperaba esa respuesta, pero tuvo una última jugada desesperada. No pude evitar escuchar tu conversación sobre el avatar Jun. Tú, alguien que obviamente respeta al maestro de los 4 elementos. Se inclinó ligeramente ante el dueño antes de volverse hacia Go. Y usted, señor, a quien el avatar rescató del peligro. Go era más delgado en cuerpo y cara que su jefe, y tenía la costumbre de cambiar su peso de un lado a otro de donde estaba parado. ¿Sí? Dijo a la defensiva. Sus rasgos apretados se volvieron aún más estrechos en sospecha. ¿Qué hay con eso? Sé que suena difícil de creer, dijo Jun, pero yo soy él. Él se enganchó. Una era transcurrió en silencio, la casi mentira pegada a sus labios. Soy Jun, dijo recuperándose. Soy el hombre al que se refieren tus registros. Lideré los esfuerzos del rescate de los mares del sur. Le dio un momento para sumergirse. Ahora te pregunto de nuevo, ¿puedo tomar un poco de agua? Quizás lo hubieran tomado en serio si no hubiera dudado sobre su identidad. Quizás no hubiera hecho la diferencia. Sus ojos soñolientos del dueño brillaron con diversión, no reverencia. No lo sé, dijo él. Inclinó su cabeza hacia Jun. Go, ¿ese es tu salvador? Go entrecerró los ojos. Los marineros que me recogieron de ese témpano de hielo fueron de la flota naval de la Nación del Fuego. No había ningún avatar a hacer nada para rescatarme. Sí, pero ya ves, es... La mano de Jun se fue a su cabeza. Se le escapó la forma rápida de explicar las complejidades y la logística del transporte de más de 1000 aldeanos secuestrados del Reino Tierra. El propietario aprovechó su pérdida de palabras para ir hacia la estufa, para colocar una olla de hierro fundido sobre ella. Por la forma pesada en que sonó, estaba llena. Te diré que, dijo, puedes tener toda el agua que quieras, siempre y cuando te quedes allí. Golpeó la olla con sus nudillos. Aquí. Tómate un trago conmigo. La mandíbula de Jun cayó. ¿Tú qué? Eres del Reino Tierra. Por lo tanto, si eres quien dices que eres, entonces no debería ser un problema para ti beber agua para refrescarte en esa enorme boca tuya. Parece justo, dijo la jefa de la mina, sonriendo perversamente. Tomó un sorbo deliberadamente largo y ruidoso de su propia taza. Aunque Go había estado enojado con su empleador momentos antes, también encontró que el asombrado silencio de Jun era una gran broma. ¡Vamos, maestro de los elementos! Se rió a carcajadas. ¿No estás sediento? Hubo un zumbido en los oídos de Jun. Era como si se hubiera estado demasiado cerca de un petardo y pasara demasiado tiempo viendo cómo la cuerda encendida se quemaba hasta el final, y ahora vivía las consecuencias después de la explosión. Me estás pidiendo que demuestre que soy el avatar, susurró con voz ronca, por un trago de agua. No había más. No quedaba más en Jun. No había más que pudiera dar. Levantó un dedo tembloroso. Arriesgué mi vida por ti, dijo señalando a Go. Arriesgué mi vida para salvar la tuya. No estarías parado aquí ahora mismo si no fuera por mí. Los ojos de Go se abrieron de par en par. Intentó protestar, pero algo bloqueó las palabras para que no salieran de su boca. El dueño y la jefa de la mina parecían que iban a burlarse de él por haber sido señalados, pero Jun los miró fijamente. ¿Y ustedes dos? ¿No podrían simplemente ayudarme? Hola, dijo la mujer encontrando de repente un acantilado al otro lado de la puerta que habían abierto. Se arrastró hacia atrás en su silla, sacudiendo su mesa. Su taza se volcó, arrojando su contenido al suelo. Puedes tener el mío, quedarte con lo que queda. Se aferró torpemente a la olla de la que había estado bebiendo, pero solo logró sacar la tapa, no el mango. ¡Tómalo! Era muy tarde para eso. Dediqué mi vida a personas como tú, dijo Jun. No podía decir si se estaba riendo, llorando o emitiendo sonidos bestiales de furia. El discurso humano se mezcló en alguna parte. Quería que crecieran, quería que prosperasen. Lo intenté muy duro. Hubo un choque detrás de él.
Vio al dueño de la casa de té huyendo por la parte trasera de la tienda. Jun extendió su mano por el aire y una serie de copas de cerámica sucia se volvieron como un látigo, aplastándose como el filo de un cuchillo. Ellos cortaron la parte posterior de las piernas del gran hombre, enviándolo al piso, con un ruido sordo. Noqueado, Jun tendría que despertarlo en algún momento. Se volvió hacia Go y la jefa minera que temblaban en su lugar, atrapada por el miedo. Observó cómo se balanceaban sus cimientos tratando de averiguar si lo disfrutaba o no. Decidió que no le importaba. Jun extendió la mano sobre el hombro de Go, dándole al hombre una sonrisa de complicidad, y cerró la cortina de la puerta desde adentro. Jun bebió el agua estancada y sulfurosa del cubo de paredes gruesas. Se derramó por la parte delantera de su pecho, cayendo al suelo frente al pozo de la ciudad. Fue la mejor bebida que había tenido. Derramó un poco sobre la cara del guardia del pozo que yacía a sus pies. A diferencia de otras personas, él compartió sus recompensas. ¿Cómo sabe el agua del gobernador?, preguntó. El líquido salpicó los ojos vidriosos y sin parpadear del cadáver, y se acumuló en su boca abierta. A su alrededor, el pueblo estaba en silencio. Todos los que podían correr lo habían hecho. Tendría que aprender a controlar sus energías en algún momento si no quisiera que a simple vista la gente huyera de él. Jun sacó otro balde y lo vertió sobre su cabeza, repitiendo el proceso hasta que ya no quedara una línea de sangre carmesí. Arrojó el recipiente de madera a un lado y escuchó un sonido hueco. ¿Ves, Kiyoshi?, pensó él. Puedo bañarme sin agua caliente y no hay ningún problema. La presencia de su amiga le hizo señales desde todo el mundo. Aunque no estaba seguro de los detalles, estaba convencido de que había una conexión permanente entre el espíritu que él tomó y el avatar. Kiyoshi era Kuruk y él era quien era. Bueno, dijo en voz alta a nadie. Parece que me han despedido. Quizá fue lo mejor. Necesitaría tiempo libre porque tenía una lista de cosas que hacer, un montón de asuntos personales de qué preocuparse, y en la parte superior de la lista estaba presentado sus respetos a Jiansho. Lleno de un nuevo propósito, Jun se fue por el camino, silbando mientras avanzaba. Si disfrutaste de mi lectura y quieres recibir más de este tipo de contenido, no olvides regalarme un like, suscribirte y comentarme qué te pareció el video del día de hoy. Compártelo en tus redes sociales y no olvides seguirme en las mías que se encuentran en la cajita de descripción.